último minuto desde la Florida, donde un hombre sufrió un intento de encerrona. Delincuentes dispararon en su contra, logra escapar, llega baleado hasta una clínica cercana. Gabriela Segura ya está de vuelta en contacto con nosotros y nos cuenta más antecedentes y el desarrollo de esta noticia. Gaby. Hola, buenos días. Sí, estamos a la espera también de la llegada de la Policía de Investigaciones, que va a ser el encargado de realizar las diversas diligencias para esclarecer esta situación que ocurre pasada a las 6 de la mañana en la comuna de La Florida, como calle de referencia Walker Martínez con Vespucio, aunque específicamente esta calle se llama Melchor. Aquí es donde este conductor que se desplazaba con un acompañante es interceptado por al menos 3 sujetos con el rostro cubierto y armas de fuego. Se habla que lo habrían intimidado. Realizan una cantidad indeterminada de disparos. 3 de ellos impactan al conductor del automóvil, quien luego decide manejar e irse hasta una clínica que queda a muy pocas cuadras del lugar. Allí está siendo atendido, de acuerdo a información de Carabineros, se encuentra fuera de riesgo vital. También en ese lugar se van a realizar diversas diligencias para poder periciar el vehículo en el que se desplazaba, pero aquí donde nos encontramos están todavía también trabajando, porque hay una cantidad importante de impactos balísticos, de evidencia balística que quedó aquí en el lugar, ya sean proyectiles como también casquillos, vainillas, que van a ser revisadas por la Policía de Investigaciones, que va a venir durante los próximos minutos para trabajar en este lugar. Continúa cerrada la calle, han estado también levantando testimonios por parte de los vecinos. Este es un sector residencial donde hay incluso departamentos que vieron, por supuesto, con bastante temor todo lo que ocurrió en horas de esta mañana, en especial por la gran cantidad de disparos que se escucharon. No ha podido dar un número exacto, pero se hablaba que incluso el vehículo de la víctima, que se va hasta una clínica de aquí de la comuna de La Florida, tendría cerca de 10 impactos. Se está revisando las cámaras de seguridad también. Hay algunas cámaras, lamentablemente, de locales que están cerrados. Es fin de semana, más difícil poder encontrarlos, pero al menos habría información, habría ahí evidencia también bastante importante para poder esclarecer estos hechos. Se habla de una encerrona frustrada, pero Carabineros tampoco ha descartado que pudo haber ocurrido otra situación cuando este intento de robo de vehículos se estaba originando. Esto principalmente por la cantidad de disparos que se realizan en este lugar. De hecho, nosotros pudimos conversar con una vecina que es de un edificio que queda justamente aquí a pocos metros. Este es un edificio que las ventanas dan hacia la calle Melchor y que presenciaron toda esta situación e incluso tenían algunos antecedentes del vehículo en el que se desplazaban los antisociales. Escuchemos qué fue lo que nos dijo esta vecina. Fue como a las 6 de la mañana más o menos, que nos despertamos por el ruido de los disparos, como súper fuerte, y justo como que nos da la visión para acá, para la calle. Y miramos y estaba como un hombre, como el auto blanco, como parado con la puerta de atrás abierta, y un hombre disparando. No nos fijamos, de hecho no sabíamos, porque el auto de que le encerraron no se ve por el letrero. Y como que disparó, y vimos, se subió al auto y se fueron por acá, por como dirección a la cisterna. Y eso fue. ¿Pero tú pensaste que era una encerrona o no entendiste bien? No entendimos porque no sabíamos a qué le estaba disparando. Y como que dijimos, no sé, a lo mejor como que trataron de... No se entendió el contexto. Así que, pero eso, igual asustados porque se hicieron fuertes. Y al principio pensábamos que eran fuegos artificiales porque aquí igual tiraron caleta. Gaby, justamente nos preguntábamos qué podía haber pasado con los vecinos, la conmoción que se pudo haber generado en este lugar que eventualmente es residencial, hay algunos comercios, pero es súper residencial y por lo tanto había en el contacto anterior que teníamos la percepción de que podía haber vecinos y personas que hubiesen sentido y que se hubiesen visto afectadas por esto, y el testimonio que tú nos presentabas recién da cuenta de ello, Gaby. Y por otro lado también pensar en que la conmoción que se genera en ese lugar se extiende hasta la clínica, hasta ese lugar, donde también hay una investigación, donde está el vehículo allí, y nos imaginamos que hay todo un trabajo en estos dos puntos, ¿no?
Sí, por supuesto. Este sector es bastante residencial, como les comentaba. Los vecinos, muchos de ellos incluso tuvieron que esconderse, básicamente, tirarse al suelo al escuchar esta ráfaga de disparos. Otros también se atrevieron, como escuchábamos esta vecina, a mirar un poco y tratar de también tener más información de lo que había pasado, tratar de identificar a los sujetos que estaban en este vehículo, pero bastante preocupación por parte de quienes viven aquí en la Florida y que presenciaron esta encerrona frustrada. De hecho, aquí, mira, van pasando unos vecinos. ¿Escucharon esta mañana los disparos? Escuchamos algo, pero nosotros no lo asociamos obviamente con una encerrona, digamos, nos parece terrible, digamos, porque este lugar siempre ha sido como bastante más tranquilo, no habíamos tenido un evento tan intenso como esto. Sí. Así que algo sentimos, pero muy a lo lejos, y a veces se escuchan cosas así como fuertes que a veces son, ¿cómo se llama?, fuegos artificiales. Entonces uno los confunde. Claro, y ustedes trataron de protegerse igual, me imagino que el temor de que pueda llegar una bala a su casa. Sí, por supuesto, nosotros vivimos acá cerquita, media cuadra de acá, y esto nos causó impresión porque no habíamos visto nunca una cosa así, por aquí por lo menos ahora. Así que, todo lo que puedo decir. ¿Qué le vamos a hacer? En todas partes están ocurriendo estas cosas. Y bueno, ahí en esos conitos hay cada un casquillo de bala. Muchas gracias. Mira, aquí justo venían pasando estos vecinos que bastante impresionados, porque es ese también el sentir de quienes viven en las inmediaciones de este lugar. Preocupación, por supuesto, no sabían lo que había pasado, lo asociaron a fuegos artificiales en un comienzo, luego se percataron que era un intento de robo de vehículo, aunque ahí escuchábamos a la vecina que no entendía bien qué pasaba, que directamente estaban disparando. Eso también va a ser materia de investigación para tratar de esclarecer si es que era efectivamente un intento de robo o si es que, por ejemplo, podría haber sido otra situación, un ajuste de cuentas o algún otro problema que podría haberse originado. De todas maneras, la preocupación fue bastante por parte de los vecinos. Conversamos con otro que incluso queda acá en una casa que es justo a metros donde ocurre toda esta situación. Él escuchó los disparos y se tiró al suelo, simplemente para no poner en peligro su vida. Escuchemos parte de las palabras que nos entregaba. ¿Cómo decirle? Que sentí disparo y nada más, porque no tengo idea a qué hora fue, nada de eso. Y me tiré al suelo porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Fue todo lo que le puedo decir. ¿En serio? ¿Pero usted estaba durmiendo? Sí, pues, no sé si fue a las 4 o a las 5, no tengo idea. Ajá. ¿Cuántos disparos más o menos habrá escuchado? Yo creo que sentí como 5. Estoy en un segundo piso sin saber qué puede pasar porque uno nunca sabe. Y mi familia igual, se tiran todo al piso. Así está la cosa ahora, ¿qué le vamos a hacerle? ¿Escuchó vehículos, gritos o algo? Sentí un puro grito nomás que dijo, arranca, vamos, nada más que eso, porque como le digo, yo estaba en el suelo y no sentí más. Claro, y escuchábamos el temor de los vecinos, también de los mismos comerciantes de este lugar, que al menos ahora tienen que enfrentar este corte que está todavía en ejecución, porque falta que llegue la Policía de Investigaciones para poder levantar toda la evidencia balística que está en este lugar. Ya lo veíamos en estos conos que instala Carabineros, donde se puede ver la gran cantidad de impactos que recibió tanto el vehículo como que se realizaron en este lugar. Al menos 10 están marcados en este sector, además de los mismos que recibió el automóvil, que recordemos fue el que llega hasta la clínica Vespucio con la víctima de esta presunta encerrona que se encontraría fuera de riesgo vital. Habló también Carabineros, entregó más antecedentes respecto a este hecho. Escuchemos parte de sus palabras. Alrededor de las 6 de la mañana, de acuerdo a la versión que entrega una testigo que viajaba como acompañante de la víctima que recibió los impactos balísticos, a las 6 de la mañana, al llegar al cruce de calle Walker Martínez con avenida Vespucio, debido a que enfrentar luz roja al semáforo, se detienen y en ese mismo instante son abordados por al menos 3 sujetos con rostro cubierto, quienes al parecer intentan efectuar la sustracción del vehículo y al no poder lograr este cometido habrían efectuado al menos 10 disparos, de los cuales 3 habrían impactado a la víctima. Luego de recibir los disparos, la víctima logra llegar hasta el centro asistencial por sus propios medios, conduciendo el vehículo en compañía de esta persona que está identificada como testigo en los hechos. Y en el centro asistencial es atendido por el personal de urgencia, quienes después de efectuarle los exámenes de rigor pueden descartar que esta persona esté en riesgo vital y está trasladada ya a la UCI del mismo recinto.
Sí, estamos a la espera también de que llegue la Brigada de Homicidios Metropolitana, que va a ser la encargada de realizar las diversas diligencias aquí en este sector de la comuna de La Florida, así como también las pericias necesarias que se van a realizar en el sector de la clínica, hasta donde llega este sujeto, que sería una víctima de un intento de encerrona, que recibe impactos balísticos, al menos 3, y que por sus propios medios logra desplazarse hasta este recinto de salud. Sí, que eso también genera también impacto, obviamente, el saber que baleado y todo logró manejar varios metros hasta llegar a la clínica Vespucio. Eso obviamente tiene un sello distintivo respecto de otros hechos delictuales. Así es que, Gaby, te quedas allí y seguimos atentos a lo que está ocurriendo en esa zona, en La Florida, y la investigación también de lo que ha ocurrido durante la madrugada. Estamos en el estudio con el diputado Raúl Leiva, quien ya nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros. Diputado que además es integrante de la Comisión de Seguridad, presidió la Comisión de Seguridad también. A ver, aquí hay un hecho también que todavía se está investigando, si es o un ajuste de cuentas o es una situación particular, lo veíamos recién, sí. Pero sorprende también cierta normalización por parte de la ciudadanía de algunos hechos que son delictuales en sí y que parecen ser rebajados en cuanto al impacto que tienen hoy día por la cantidad de veces que ocurre. Una vecina que decía allí, escuchó no sé cuántos disparos que fueron, pero dice, pensamos que eran fuegos artificiales, como si los fuegos artificiales fueran algo normal, y claramente eso también ha aumentado la sensación de inseguridad. Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días. Es un desafío permanente. Yo creo que el rol muchas veces criticado de los medios de comunicación, particularmente los matinales o las noticias, es justamente genera el efecto contrario. Importante es no normalizarlo, claro, y ser capaces de entender que situaciones como estas son del todo anómalas, que se vienen desarrollando no solo por un tema de percepción de inseguridad, sino porque el tipo de delincuencia, los hechos que revisten caracteres de delito tienen una connotación distinta, y es por eso que tenemos que hacernos cargo de eso. Este es un proceso que no parte de la noche a la mañana y por consiguiente, aunque algunos lo quisieran de esa manera, no tiene soluciones mágicas ni una bala de plata, sino que de a poco ir avanzando. Fíjate, Carlos, que hasta hace 1 año y medio atrás, que se modificó la ley de armas, no existía flagrancia para los fuegos artificiales, por ejemplo, no constituía un delito, era solo una falta. Claro. Entonces, cuando llegué a Carabineros no podía estar. Bueno, hoy día esa herramienta existe. Y hay que ir avanzando, obviamente, de una manera más acelerada, como lo hemos hecho en las comisiones de Constitución y Seguridad. Sí, y en ese sentido también, eventualmente, el hecho de que haya disparos indiscriminados en este caso, y que uno se vaya encontrando con un poder de fuego cada vez mayor en algunos casos. Y no quiero, claro, usted dice, el hecho de que los matinales o la televisión suene un poco alarmista, pero la percepción es que justamente lo que hay que hacer es tratar de evitar que se generen estos hechos y que vayan incrementándose, por ejemplo, el poder de fuego de los delincuentes. Y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Es como el señor de Onoto. Claro. Efectivamente, tú no puedes eliminar algo porque no se publicite, todo lo contrario. Yo creo que es un buen rol el poder publicitarlo. De ahí, del punto de vista legislativo, hemos avanzado un montón. Respecto de armas, hay 2 normativas muy importantes. La primera de ellas, que agrava estos delitos, o sea, estos disparos injustificados en sectores públicos. Agravan un grado la pena asignada. Claro, creen estas celebraciones en la calle, qué sé yo, o los funerales. Y algo que es fundamental también en un sistema en donde todos entendemos que es muy garantista, que hicimos hace 3 meses, entró en vigencia una modificación legal muy simple, pero que le entrega más que la facultad un grado de obligatoriedad al tribunal cuando Carabineros apresa a este tipo y hubo un delito que se cometió con un arma de fuego, a decretar la prisión preventiva por un real peligro para la seguridad de la sociedad. Y eso marca también un tono distinto, porque muchas veces la percepción de impunidad genera inseguridad. Entonces, oye, pero si este tipo lo pillaron disparando, cometió un delito y ahora está en su casa con arresto domiciliario, ¿eso no corresponde? Bueno, este nuevo criterio, aprobado de manera casi unánime, diría yo, en el Congreso Nacional, establece que quien comete un delito en banda, pero también con un arma de fuego, debe quedar en prisión preventiva mientras dure la investigación. Ahora, respecto al trabajo legislativo, se ha hablado mucho de las propuestas, incluso que el Ejecutivo ha presentado, baterías de reformas, baterías de medidas que buscan también generar una mayor sensación de seguridad ante determinados hechos delictivos que son ya cada vez más habituales. Y en ese sentido, usted dice, ha generado consenso algunas medidas, pero uno todavía ve que hay ciertos resquemores en un sector, que todavía la discusión se entrampa en algunos momentos. ¿Cómo
¿Cómo usted evalúa lo que queda, 2 años de administración del Poder Legislativo, para poder seguir trabajando en ese sentido, en el sentido de que la percepción es que los diputados están trabajando para la ciudadanía y no para sus intereses políticos? Bueno, eso en un clima polarizado, con política atomizada y en año electoral es muy complejo. Por eso lo que nosotros tratamos de hacer, y créeme, Carlos, y le pido también ese voto de confianza a la ciudadanía en el Congreso Nacional, en los diputados, porque siempre se destaca la disonancia, la agresión, la tontera, pero de todos los sectores políticos habemos muchos diputadas y diputados que de verdad generamos cambios, que no son inmediatos, a diferencia de una política pública del Ejecutivo que puede permear de inmediato en la ciudadanía. Las modificaciones legales son de más largo aliento. Yo quisiera quedarme con una modificación que en su momento polarizó al país, pero que hoy día tiene resultados. Ley de usurpaciones, 21.633. El proyecto de ley, como lo empujó la oposición, establecía una legítima defensa privilegiada asociada a la flagrancia y por consiguiente cualquier persona podía ingresar a cualquier predio, sacarlo y eso iba a generar autotutela. Hubo un veto presidencial y ¿qué se aprobó? Una medida cautelar que indicamos en ese proyecto de ley, junto con el diputado Tomás de Rementería, que es una medida cautelar de entrega anticipada del inmueble usurpado. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que establece? La ley de usurpaciones, ¿cómo quedó? Que la flagrancia es permanente para cuando actúen las policías, que es muy importante, agrava la pena, que antes no tenía prisión efectiva, hoy día sí la tiene, pero además, y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en las comunas de Santiago, esta medida cautelar permite que cuando hay un domicilio, un inmueble ocupado, el propietario lo acredita ante el juez de garantía y sin forma de juicio pida la restitución. Eso es lo que estamos viendo en muchas comunas, como en Santiago, que efectivamente le dan cobertura en la mañana y está bien, donde se sacan a personas que viven o subarriendan en esos sectores que son verdaderas organizaciones criminales. Claro. Antes de eso, Carlos, tú podías estar 3, 4, 5, 6 años para que te entregaran el inmueble. Con esa sola modificación legal que entró en vigencia en noviembre del año pasado, así lo reconocía incluso un grupo de abogados que mandó una carta al Mercurio, efectivamente se puede recuperar ese inmueble y sigue adelante la tramitación. Oye, ojalá que los metan presos, quien está generando recursos de manera irregular, pero lo importante es ir recuperando estos espacios. Y esa ley de usurpaciones lo permite y la práctica hoy día da cuenta de que es efectivo, es una forma legal efectiva. Diputado, ustedes como integrantes de la Comisión de Seguridad, yo imagino que tienen ciertos antecedentes que les han ido llegando sobre la mesa del comportamiento de estas bandas delictivas, como por ejemplo lo que ocurre aquí en la Florida, donde se ven muchísimas vainillas, por lo tanto hubo muchos disparos en una encerrona, entonces que no es común, no es habitual, pero que empieza a ser habitual lo que yo le comentaba del poder de fuego, por ejemplo. Y ahí la pregunta va en relación a las relaciones que hay entre el crimen organizado, que incluso ha venido desde el extranjero y ha llegado acá y se ha establecido, y hemos visto, por ejemplo, lo que ocurrió con este mega operativo del día viernes en Cerrillos, pero también está entonces la percepción de que el delincuente habitual chileno o las bandas chilenas que establecían ciertos criterios de operaciones delictivas en Chile han ido adquiriendo prácticas que han venido del crimen organizado y de estas bandas internacionales. ¿Cuánto, y en definitiva, para ser más coloquial la pregunta, ¿cuánto han aprendido los delincuentes chilenos de aquellas prácticas que son extendidas a nivel internacional? Yo creo que lamentablemente mucho. Pero en crimen organizado yo quisiera tocar dos aspectos, porque hablábamos en un principio de la normalización de estas circunstancias. En primer lugar, entender que el crimen organizado es una unidad económica y se mueve en función del lucro. Y va buscando dónde ir permeando, dónde le reporta utilidades, en definitiva, que es lo que buscan. Dónde puedo reclutar. Las cárceles es un tema aparte muy complejo. Pero en esta relativización o cultura, muchas veces uno asocia el crimen organizado a una metralleta, mucha droga, pero el crimen organizado se vale también de pequeños delitos que se cometen. No es tan cinematográfico. Claro, ¿a qué voy yo? Cuando los inspectores municipales en las ferias libres tienen problemas porque están, fiscalizando la venta de cigarrillos o de objetos que son aparentemente productos de un contrabando. Entonces, ¿qué dice la ciudadanía? Oiga, pero ¿por qué le piden los documentos a ese caballero? ¿Por qué ese pobre caballero que vende cigarros? Bueno, aguas arriba, esos crímenes organizados. Hemos visto cómo bandas cometen homicidios, uso de armas para contrabandear, para robar cigarrillos, y eso no hay que normalizarlo. Por eso, lo que ha hecho el gobierno, coordinando su fuerza,
es marcar presencia en ciertos lugares. Desde el punto de vista de la coproducción de seguridad, yo creo que lo que ha hecho Los Valledor es algo perfectible, pero muy loable y bueno. Genera percepción de seguridad. Y lo que ha hecho el Estado en su conjunto, coordinando Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, los tribunales de justicia de manera pronta, entregando las medidas cautelares, una investigación que la PDI ha desarrollado con el Ministerio Público de más de 2 años, generó este mega operativo en contra de una banda que tal vez no era la más conocida, que eran los trinitarios, pero que eran muy pocos y que funcionaban de una manera que movían muchos recursos. Y ahí viene el problema fundamental donde no debemos llegar. Es que muchas veces crimen organizado externo utiliza bandas tercerizando las operaciones. Y en eso hay que tener mucha agudeza, y yo creo que el Ministerio Público da un paso gigante con esa materia, y desde el punto de vista legislativo lo hemos ido acompañando, principalmente con varias normas, una de ellas ya aprobada constitucionalmente, que es la creación de la Fiscalía Supraterritorial contra el Crimen Organizado. La política contra el crimen organizado que ha implementado el gobierno ha sido fundamental, nunca existía. Desde el año pasado tenemos una manera de poder conjugar o coordinar algo que en el Estado cuesta tanto, que es la lucha contra el crimen organizado. Sí, ahora, usted mencionaba un punto importante, que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio ambulante, cómo se percibe desde la población como algo menor y empieza a ser una cadena que va creciendo. Y hay varios actores que están combatiendo esta cadena, y hemos mencionado al Estado, que principalmente uno habla en la figura del presidente Boric, en la figura del gobierno, como responsables del momento que se está viviendo. Ustedes como poder legislativo, etcétera, judicial, etcétera. Pero también hay un punto importante y es la responsabilidad de los privados. Sí. Conversaba fuera de cámara con el alcalde de Estación Central, antes que yo le mencionaba el caso, por ejemplo, de Estación Central, que tenía mucho comercio ambulante y que hace unos días me tocó estar ahí en la mezanina de la Estación Central y ya no está ese comercio ambulante hoy día. Pero ese lugar, yo no tenía idea, está administrado por un privado. Y entonces el rol de los privados en materia de seguridad también es súper importante. Y muchas veces uno no lo evalúa porque lo más sencillo para la población es evaluar lo que está haciendo a nivel estatal la sociedad. Pero los privados también tienen un rol fundamental y yo no sé si se toma el peso efectivamente de eso. A veces no, porque, mira, hemos planteado varias cosas. ¿Dónde existen o dónde se producen en nuestro país la mayoría de hechos que revisten caracteres de delito? En primer lugar, cerca de los centros comerciales. Claro. Y yo doy siempre este ejemplo. Cuando en los malls asaltan estas empresas que venden celulares, siempre es la misma. Sí. Pero hay otras, no voy a nombrar marcas o líneas o tiendas, pero hay una de ellas, y yo quiero validar, que tiene dentro de su tienda cámaras de seguridad que se van abriendo alternadamente cada 5 minutos. Estas otras vienen y se las roban de un viaje. Estos otros coproducen seguridad. Claro. Y la palabra clave, como dices tú, Carlos, es esa coproducción de seguridad. En la seguridad es no solo responsable el Estado, sino también los privados, y por eso la promulgación de la ley de seguridad privada para poder articular y regular de mejor manera. Fíjate tú que los entreguardias y vigilantes privados casi cuadruplican la dotación que existe hoy día de carabineros, y se requiere que este gremio se fortalezca, se coordine debidamente con el Estado para entre todas y todos combatir el tema de seguridad. Oye, quiero una respuesta de inmediata. Lamentablemente, este es un tema que viene desde hace muchos años, no lo vamos a solucionar de un viaje, pero sí con medidas efectivas. Desde el punto de vista legal, la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial, hemos despachado la ley de ciberseguridad, que es fundamental. Hoy día gran parte de los delitos se cometen desde el punto de vista electrónico. Lo que ha hecho el gobierno, particularmente el Ministerio de Justicia, en la inhibición de señales en recintos carcelarios, algo que tanto se pedía, pero que era muy difícil de implementar, hoy día ya está viendo la luz. Claro. Creo que si de manera mancomunada logramos establecer que aquí las víctimas de la delincuencia no son ni derecha ni izquierda, sino que asumimos con un rol de Estado la seguridad, vamos a avanzar. Y ahí un proyecto de ley madre, entiendo yo, que permite coordinar todo el aparato público, es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que está en primer trámite constitucional y esperemos que avance a la brevedad posible. A propósito de Constitución, bueno, de la comisión que usted preside, vamos a cambiar el tema. Ya vamos a estar de vuelta con Gaby Segura y lo que está ocurriendo ahí en la Florida de vuelta, pero también hay un tema importante que